Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy, con el entrevistador que tenemos hablando fuera de cámara en su momento, donde me senté con él a concretar esta entrevista, vamos a intentar quitar esos miedos, esos tabúes que tienen muchas personas en ir a ver a este profesional. Usted dirá, ¿a qué le tenemos nosotros miedo? ¿A qué le tenemos nosotros tabúes? Está recién llegado a Galda. Y seguro que lo habrán visto por la calle de Larga, lo habrán visto con papeles para arriba, para abajo. Ustedes dirán, ¿de quién me está hablando este hombre que sea nuevo en Galda? Yo espero que haya llegado para sentarse. Y a sentarse me refiero a quedarse en Galda. Ha sacrificado muchos años para obtener la profesión que tiene. Ha tardado menos que otros profesionales, pero se lo ha currado exactamente igual, con sus horas de estudio, sus sacrificios, dejar amistades, dejar de hacer muchas cosas que todos solemos hacer para poder obtener plaza, para poder aprobar esta posición y para poder obtener su futuro, su trayectoria. Y creo que, conociéndolo por lo poco que lo conozco, creo que es como nosotros decimos aquí en Canarias, un culo inquieto, no le gusta estar quieto en nada, está constantemente formándose. Esta noche nos acompaña Juan Enrique, nuevo notario en Galda, y le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Hola, Juan Enrique. buenas noches. Para los que no te conocemos, que como te digo yo, te habrán visto por Galda, Sí, calle larga arriba, sí, calle larga abajo. seguro. ¿De dónde vienes y por qué decidiste Galda para quedarte? En primer lugar, dar las gracias tanto a Nortevisión como a ti para contar conmigo. Por un lado, darme la oportunidad de contar un poco mi experiencia, animar a gente que quiera opositar, que quiera dedicarse a esta profesión, pero también, sobre todo, para explicar un poco cómo funciona el notariado y un poco para eliminar esos clichés, ¿no? Que la gente no tenga tanto miedo de venir a las notarías. Y bueno, yo soy de Castellón, concretamente soy de un pueblo que demográficamente es muy parecido a Galdar, tiene unos 26.000 habitantes también, se llama Almazora. Y bueno, me vine a Galdar porque cuando aprobé la oposición considero que soy muy joven y siempre me había llamado mucho la atención venir a Canarias. Y bueno, como tenía 25 años, pues pensaba que no tenía ningún impedimento muy grande ni familiar a la hora de poderme venir hacia aquí. Y entonces dije, ahora o nunca. Y bueno, la verdad que encantado, quería venir a Canarias, se me adjudicó la plaza y espero venir para quedarme. Encima, una anécdota que cuando hablábamos, encima he tenido la suerte de conocerlo a él y a Adela, tu antigua sucesora, Exacto. entre comillas, en la plaza de Galda. Sí, sí, sí. Y por lo que he podido hablar con los dos, lo tienen los pies Sí. bien asentados en la tierra, con las ideas bastante claras. ¿Por qué? Y iremos entrando más en materia. ¿Por qué decidiste preparar notaría y no otra carrera o otra oposición en concreto? Bien. Bueno, realmente es que yo no tomé la decisión de estudiar notarías una vez había acabado la carrera, sino que creo que lo tenía claro desde antes, ¿no? Yo creo que una característica fundamental que tienen que tener los notarios es la vocación, y yo creo que la tenía desde pequeño, un poco por las figuras que me había ido encontrando cuando era más joven. Mis padres no son notarios, pero se han dedicado al mundo notarial, también por algunos notarios que he ido conociendo. Me había llamado mucho la atención esa figura, ¿no? Y entonces siempre había querido dedicarme a esto. Ya empecé la carrera de Derecho enfocada totalmente a después poder opositar. Tengo que decir que sí que es verdad que me vi tentado en otras profesiones, un poco, ¿no? Porque llama la atención, conoces cosas nuevas, pero bueno, siempre pensé que era lo que yo había querido y que si no lo intentaba se me iba a quedar esa espinita clavada y luego me iba a arrepentir. Entonces realmente es algo vocacional, ¿no? Un poco por esas figuras que yo veía que me inspiraban respeto, que me inspiraban confianza y que yo quería parecerme a ellas, en definitiva. Y ya fui pues directo a por ello y nada más acabé la carrera, en lugar de ponerme a trabajar o tentarme con otras alternativas, pues ya me puse directamente a opositar para conseguirlo. Bien lo has dicho, el respeto y esa imagen que solíamos, porque viendo la nueva generación que solíamos ver esos hombres ahí con ese semblante de seriedad, que es a lo que vamos esta noche, a quitar esos clichés de que, Exacto. de que no son monstruos, de que no muerden a nadie, de que puedes entrar a consultarle cualquier cosa, están para ustedes, pero a veces vas con esa sensación de que no sé si te habrá pasado y luego entraremos en profundidad, de que cuando vas a un notario es para papeleo de miedo o de Exacto. Cosas que no son... Mucha seriedad, eso, ¿no? de que no son Nos cosas... estamos jugando algo. Eso, de que, Sí. de que no son cosas para cosas buenas, porque a veces cuando vas a un notario dices un testamento y dices, ya se va a morir alguien.
ya los hijos se van a pelear. A veces ese cliché que tienen ustedes, entraremos más en profundidad luego con preguntas que me han hecho llegar sabiendo que venías tú. He sabido, y por lo que hemos hablado, has tardado menos años de lo habitual en lo que se suele tardar en preparar una posición de esta envergadura. Sí. ¿Sabes que o eres consciente de que otros les cuesta muchísimo más o lo han dejado por el camino o les cuesta esa sensación de sentarse, hincar codo? ¿Cómo te sentiste o cómo es esa sensación de cuando dices tú, he hecho un esfuerzo abismal para sacarlo en un tiempo récord, por así decirlo, pero quizás por esa sensación de que tenías tú vocacional, de que lo quiero y cuanto antes, si hinco codos 1 año, 2 años o 3 años, no me pego 6, pero los hinco los 365 días del año, sé que lo voy a sacar en el tiempo que yo me he planteado. Bueno, realmente sí que es cierto que yo he tardado menos años que la media a la hora de sacarme la oposición, pero yo creo que eso es algo que una vez apruebas la oposición pierde la trascendencia, pierde lo importante, ¿no? Lo importante en definitiva es aprobar la oposición, poder acceder al cuerpo de notarios, poder dedicar a lo que siempre has soñado y en definitiva una vez apruebas yo creo que todos son igual de notarios, los que han tardado 2, los que han tardado 3 o los que han tardado 10 años. Yo creo que a veces hablamos mucho de las personas que son jóvenes a la hora de sacarse la oposición, pero bueno, en definitiva cuando eres joven es cuando más fuerza tienes para todo. En cambio, yo creo que muchas veces hay que destacar también personas que están muchísimo más tiempo, que tienen muchas más cargas y que aún así sacrifican ese tiempo para acabar sacándose la oposición. En mi oposición, en esta convocatoria, hay un caso que para mí es mucho más importante, ¿no? que el mío o el de otro compañero que también es un poco más joven que yo, que es el de una persona que tendrá cerca de los 60 años y que ha aprobado la oposición y que ha sacrificado prácticamente toda su vida. Yo creo que se tiene más mérito prácticamente que una persona joven. Desde mi caso yo creo que jugaba con la ventaja de que siempre me había querido dedicar a esto y mis padres, que habían vivido, pues hijos de algunos amigos suyos que habían opositado y demás, ya me decían: oye, esto no es una tontería, aquí vas a tener que sacrificar los mejores años de tu vida, 24 horas al día, 6 días a la semana, no van a haber fiestas de Navidades, no van a haber salidas por las noches. Y bueno, yo creo que como ya venía curado de espanto, ¿no? Que se dice, ya sabías que tenías que darlo todo desde el principio, ¿no? Y ya dije, bueno, pues evidentemente si tengo que sacrificarme, voy a sacrificarme lo máximo posible. Obviamente desconocía que en 2 años y 4 meses o 2 años y medio iba a poder sacar la oposición cuando la gente tarda bastante más. Pero bueno, yo creo que en definitiva lo importante es eso, que cuando uno aprueba es igual de notario que cualquier otro y eso sí, si te tienes que entregar, te entregas a tope, no valen medias tintas, que digo yo. Pero es que, bien lo has dicho, es organizarte y sacrificarte. Tú has sacrificado lo que se suele decir a veces cuando llegamos a ciertas edades, ya dices, es que he sacrificado mi juventud o sacrificado ciertas cosas ciertas facetas de mi vida, pero en tu caso, viendo cómo lo explicas o cómo lo vives, es vocacional y cuando llegues a 40, ya a 50, ya a 60, no te vas a arrepentir del sacrificio que has hecho, para nada. Porque hay que ser realista también. Ahora has conseguido tu primer objetivo y ahora vas a empezar a disfrutar de lo que realmente te gusta y vas a empezar a disfrutar de tu vida también. Eso es. Porque te has sacrificado unos años y ya tienes tu puesto. También sé que eres un hombre y por lo que me han dicho personas que trabajan a tu alrededor, de que eres de los que se queda en el despacho y está constantemente en aprendizaje. Y luego verá que llega a Galda, aparte de la notaría, se involucra en otro proyecto, que a ver dónde saca este hombre tiempo. Después, yo le voy poniendo antecedentes que después hay más materia para contar. ¿Cómo te organizabas o cómo llegabas a ese planning diario tuyo de estudios, de que te levantabas y decías: no quiero que me interrumpa nadie? ¿Eras de los que desconectaba totalmente del mundo? Sí, totalmente. O sea, yo creo que eso, Vidal, tienes que tener un sacrificio total. Si quieres ese objetivo, tienes que dar el 100%, ¿vale? Entonces, el tema fue que yo me dedicaba de 7 días de la semana, estudiaba 6 días a la semana
y esos 6 días de la semana estudiaba desde las 8:15, 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿vale? Eso fue lo que se convirtió en la media durante toda la oposición, parando obviamente pues para comer algo media mañana, para comer a mediodía, descansando un poco, pero en mi caso hacer descansos muy largos no me iba bien porque desconectaba, ¿no? Entonces yo prefería aprovechar el tiempo, sacar muchas horas por lo que era la mañana, a lo mejor estudiaba desde las 8:15, 8:30 hasta las 3:30 o 4 y descansaba a mediodía una horita o así, y luego ya a la tarde no se me hacía tan pesada hasta las 9, ¿no? Entonces, para mí lo más importante era que 6 días a la semana, en mi caso eran de lunes a sábado, estudiar totalmente todas esas horas, pero luego fundamental, a partir del sábado por la noche, desconectar, porque si no, no puedes coger energía para volver a la siguiente semana. Y yo creo que esto me sirve mucho ahora al trabajo y creo que a todos, ¿no? Que para poder rendir bien la semana siguiente tenemos que saber descansar durante el fin de semana o los días de descanso que nos correspondan. Entonces a mí hubo una notaria que cuando quería empezar a preparar y demás, me dio un consejo que me dijo: el mejor consejo que me han dado a mí es aprender a decir que no. No voy a salir de fiesta, no voy a salir al cine, no voy a ir de viaje, no voy a tomarme vacaciones. Y yo considero que realmente es un buen consejo, pero hay siempre que matizarlo, ¿no? Es muy importante mantener el contacto con la gente, con la sociedad. En definitiva, los notarios son gente que tienen que estar en contacto con las personas y entenderlas. No están siempre enfocados en los papeles, sino en los problemas reales de las personas, ¿no? Entonces sí que tienes que negar muchísimos planes, por supuestísimo, entre semanas sobre todo, pero es muy importante. En mi caso yo llegaba al fin de semana el sábado por la noche y yo salía con mis amigos, salía de fiesta sin ningún problema y el domingo descansaba, sin abrir ningún libro, ningún apunte ni nada, y luego ya la semana siguiente volvía con ello. Hemos sabido que, y bien se saben las estadísticas, el número de firmantes de las oposiciones ha disminuido muchísimo en los últimos años y a veces es un temor, viendo generación nueva que viene, de que si realmente va a haber tanta generación nueva para llenar todas estas vacantes, porque sorprende, por ejemplo, en Galda, un municipio de Galda, 20 y pico mil habitantes, 2 notarios, pero ¿cuál crees tú que puede ser la causa de que los jóvenes que están saliendo ahora de Derecho no vayan directamente a la rama de notaría, o por ejemplo elijan fiscalía, elijan meterse a juez y no elijan la notaría? ¿Cuál crees tú que puede ser la causa o la sensación que tú has percibido en tus oposiciones? Bueno, yo creo que realmente, y aquí creo que esta pregunta es importantísima y me voy a atrever un poco, voy a tirar a la piscina a hacer un poco una crítica a la sociedad en general, ¿no? Realmente lo que es una oposición a notarías tiene el problema de que requiere mucho sacrificio y que cuando empiezas ya te dicen que vas a tener que sacrificar años de tu vida, que vas a tener que estudiar, pero que nadie te asegura el resultado, nadie te asegura que luego vayas a tener la plaza. No vale decir, vas a estar estudiando 5 o 6 años y luego te van a dar la plaza. Esto no existe, esta seguridad no existe, ¿no? Entonces yo creo que también hoy en día vivimos en una sociedad en la que la gente busca mucho a lo mejor un resultado rápido, algo muy inmediato, ¿no? Que a lo mejor toda esta cultura del sacrificio que sí que conocemos de nuestros mayores, en cualquier profesión, no una profesión ni jurídica ni intelectual necesariamente, sino yo en mi caso, yo vengo de familiares, un abuelo mío era carnicero, luego otro era comerciante de naranjas y demás, pero que en definitiva eran personas que se habían dedicado en cuerpo y alma a un oficio cualquiera, ¿no? Y que al final de sus vidas estaban satisfechos de esa recompensa que habían obtenido por un trabajo anterior y muy sacrificado. Entonces yo creo que un poco la gente, sobre todo los jóvenes, les cuesta meterse en esta oposición, por un lado por el sacrificio que implica y por otro lado, ahora sí que voy a echar un poco las culpas a lo que seríamos los notarios, tal vez no damos a conocer suficiente nuestra labor, porque no solo la ciudadanía en muchas ocasiones desconoce el servicio público del notario y lo que podemos llegar a ayudar a las personas o a la solución de muchos problemas que les quiten el sueño, sino que además, y esto es real porque a mí me ha pasado, yo estudié en Barcelona la carrera de Derecho, pero cuando acabé la carrera, si no llega a ser por mi interés particular en el cuerpo notarial, no conocería bien lo que es un notario. Hoy en día yo estoy seguro que muchísimas personas que acaban la carrera de Derecho no saben bien ni qué es un notario ni cuál es la función notarial. Y obviamente una persona que ha acabado la carrera de Derecho, que va a ejercer como abogado, va a tener que estar en contacto con un notario prácticamente mensualmente o muy a menudo, ¿no? O cualquier otra profesión de carácter jurídico, en gestorías, en asesorías, están en contacto mucho con las notarías, ¿no? Entonces, yo también creo que parte de la culpa es nuestra, que tenemos que estar mucho más en contacto con la ciudadanía, tenemos que tener mucha más presencia en las universidades
Sí que es cierto que el Colegio Notarial de Canarias, me consta que antes de yo llegar tenía presencia en la Universidad de Las Palmas, lo cual ojalá se retome y sé que están en ello. Lo que pasa es que el tema del COVID también ha dificultado mucho las clases presenciales y todo esto. Entonces, un poco sí, esa crítica a la sociedad de buscar una recompensa inmediata, pero por otro lado también reconocer que tenemos que estar mucho más presentes, ¿no? Bien lo has dicho eso, lo de la presencia y lo que dice en Canarias, por ejemplo, si vas por Caldas, más o menos la gente conoce, está el notario, trámites, lo habitual. Quizás hacer una isla, los trámites en comparación con Península pueden ser muy diferentes o a veces más engorrosos por las gestiones de que, como tú me comentabas, que hay gente que va conmigo y dice, ¿cómo tramito esto? O la gente te va sin la mitad de los papeles que te quedas tú pensando, ¿y cómo yo le redacto esto? Si la mitad de los papeles que necesito para un trámite, pero es eso, porque quizás por el desconocimiento de que solemos tener en cuanto a los trámites. Bien me lo acabas de comentar, la nueva generación. ¿Qué papel crees que pueden tener la nueva generación que viene venidera junto con la tuya en lo corporativo, en dar relevancia a la notaría? ¿Crees que han venido para dar un golpe en la mesa y decir vamos a expresarnos más, vamos a reflejarnos más, vamos a exponernos más? Sí, totalmente. Además porque creo que también lo que es la nueva generación de notarios no creamos para nada, y lo digo, bueno, doy fe de ello, ¿vale? Que realmente no son personas que estén desconectadas de las nuevas corrientes sociales, de lo moderno, de las redes sociales, de las tecnologías, de la informática, ¿no? Entonces es una generación que está muy puesta en lo que está el resto de profesiones, ¿no? y lo que es la juventud. Entonces toda esta nueva hornada de notarios que vienen están muy presentes también en redes sociales, en blogs, en páginas web, incluso en redes sociales que podemos utilizar todo el mundo, y entonces sí que considero que cada vez le dan más importancia a transmitir el mensaje, no a quedarse en las mesas de sus despachos o en sus notarías, sino realmente salir. Yo creo que también siempre se ha hablado mucho del concepto del notario de pueblo, ¿no? Del notario que no trabaja en una gran capital. Y creo que el concepto del notario de pueblo es muy importante en el sentido de que el notario de pueblo sale a hacer pueblo, es decir, vive en contacto con la gente del pueblo en el que trabaja o de la ciudad en la que trabaja, consume en comercios locales, está en contacto con su gente, sabe quiénes son sus familiares. Y tradicionalmente lo que ocurría era eso, ¿no? Salir a tomar un café, salir al local. Ahora también se hace, pero creo que hay una dimensión que es tecnológica en la que los notarios también tienen que estar presentes, y creo que los nuevos notarios que entran son muy conscientes de ello y no solo cubrirán lo que es la atención física a la ciudadanía, sino también lo que son la presencia en las nuevas tecnologías y en las redes sociales, que ayuda a transmitir, ¿no? Lo que es nuestra labor y que somos un cuerpo muy profesional, muy serio, pero al mismo tiempo muy conocedor de los problemas de la gente y muy moderno también. Es que se me adelantó la pregunta, es que justamente era la siguiente. ¿Qué le parecía la presencia de profesionales como ustedes en las redes, en los blogs? Algo que no era tan habitual, pero la generación venidera se ha expuesto más. Como ya me la has contestado, voy a la siguiente. Llega Galdas, abre la notaría, lo entrevistan en Galdas al día. Sí, ¿cómo surge? ¿A quién de los locos, de los Ulises, se le ocurre proponerte colaborar con ellos y crear esos artículos que creas en la página para dar a conocer cierta temática que ustedes tratan? ¿Cómo surgió esa idea y qué te pareció dar a conocer, que se te ofreciera un medio para dar a conocer lo que tú realizas? Bueno, realmente el tema de los artículos que se redactan y que se publican en Galdar al día es algo que surgió un poco improvisado, ¿no? Realmente todo empezó con una entrevista un poco para dar a conocer la historia, cómo llegaba a Galdar y demás. Me pusieron en contacto con las personas que llevan esta revista y demás. Pues eso, gente que fui conociendo del pueblo, gente reconocida en Galdar, que gente le tiene mucho aprecio, que conocen a mucha gente y me facilitaron, ¿no?, este contacto y estuvieron interesados en hacerme una entrevista. Y yo estoy muy preocupado, efectivamente, por el hecho de que la gente acuda a las notarías, ¿no? A veces te da pena ver cómo fallece una persona y no ha otorgado testamento, siendo un acto tan sencillo y de un coste que es tan bajo, ¿no? Es prácticamente uno de los documentos notariales más baratos, pero que en cambio si no se otorga testamento, luego se tiene que hacer una declaración de herederos, aumenta mucho los costes, aumenta el tiempo, los quebraderos de cabeza. Entonces me daba coraje, ¿no?, ver que la gente no tenía conocimiento de esos documentos notariales y no los hacía porque no los conocía.
Entonces yo planteé con Galdar al día, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué opináis si cada X tiempo, ahora se hace cada 2 semanas o una cosa así, publico un articulito pequeño de 3, 4, 5 minutos de lectura en la que se traten determinados temas que se pueden hacer en las notarías, ¿no? Y se explica qué es un testamento, qué es una herencia, cómo hacer una donación, qué es un poder, porque hay documentación que es importantísima. A veces a la notaría te vienen situaciones que son duras, ¿no? Personas que ves que quieren ayudar, por ejemplo, a sus padres que están mayores, que a lo mejor quieren ver si el notario puede hacer un poder para poder actuar por sus padres y tal, y ves que a lo mejor no está del todo bien y dices, no, aquí se acaban mis facultades, yo aquí no puedo intervenir, ¿no? Y cómo hay un remedio tan fácil al que la gente puede recurrir, pero que desconoce, ¿no? Que es lo que conocemos de los poderes preventivos, los poderes que subsisten en caso de incapacitación, es decir, que cuando una persona esté bien, un padre le otorgue un poder a un hijo y que ese poder subsiste incluso aunque se incapacite al padre, ¿no? Aunque tenga una enfermedad como Alzheimer o cualquier otro deterioro cognitivo. Entonces eso me preocupaba mucho, que la gente no supiese las opciones que tenían. Y eso fue lo que me llamó la atención para invitar a Galdar al día, desde mi parte, ¿no? A ver si les interesaba. Y la verdad que sí, la colaboración yo estoy encantado, ahora como he dicho se publica cada 2 semanas, y la verdad es que me encuentro en Galdar con gente que me dice, he leído el artículo de Galdar al día y la verdad es que me ha gustado, ha hecho que me interese y vengo a preguntar, que es a lo que yo invito, ¿no? Que la gente vaya a las notarías a preguntar, que no tenga miedo. Que todo eso que se dice, el notario es caro, bueno, yo siempre digo que esto es muy relativo, porque los problemas que solucionamos son muy importantes, ¿no? Pero que vengan, que pregunten, que no hay compromiso ninguno, que el asesoramiento del notario es gratuito. Y muchas veces aquí también se tiene que agradecer, yo lo he notado, en Galdar la labor de los abogados, de las asesorías, de las gestorías, que sí que son profesionales que están más en contacto con lo que son las notarías y son los que a veces un poco guían a la gente y dicen, bueno, para esto debe acudir al notario, para esto le pueden echar una mano, ¿no? Entonces yo creo que aquí también hay otros profesionales, que no son los notarios, y que hacen una labor muy importante, y es guiar a la gente, acompañarla a las notarías, y que también nos facilitan mucho a los notarios el trabajo, ¿no? Que una persona formada en Derecho, a la hora, por ejemplo, de hacer una herencia, se va a ordenarte la documentación, traerte títulos, traerte partidas de nacimiento, certificados de defunción, lo agiliza y lo facilita mucho, pero eso, el Galdar al día fue intentar acercar un poco lo que hacemos a la gente. En lo que dices doy fe, porque bien sabes que mi pareja es abogada. Exacto. Y sabemos cómo a la hora de organizarse es un lío. Es muy complicado. Un lío, y si tienes el apoyo que dices tú, que alguien te lo agilice y tú redactarlo y todo bien. Pero, y volvemos al tiempo, ¿cómo te organizas tú para redactar o cómo se te ocurre en cada momento ese artículo? Bueno, o decíamos, esta es una semana que te vienen anécdotas de lo mismo, del mismo temático que la gente desconoce, entonces redactas a raíz de eso o son cosas que ya te vienen. No, realmente en el día a día de la notaría se ven algunos documentos que son muy frecuentes, pero luego también hay veces que se ven documentación muy compleja, o sea, operaciones de contenido tanto jurídico como económico que requiere una formación previa, ¿no? En derecho para poderlo entender bien. Entonces yo ya sabía que esos son determinados ámbitos de los que no puedo escribir en Galdar al día, porque tampoco se trata de aburrir a la gente, ¿no? Sino no tampoco de entretenerla, pero de darle a conocer algo que pueda entender realmente. Entonces yo sí que tengo programado una serie de materias que yo entiendo que son fundamentales a la hora de que lo entiendan las personas, ¿no? Y entonces ya más o menos tengo articulados temas de los que sé que quiero hablar. Sí que es cierto que a veces me viene o me ocurre algo en la notaría que hace que me invite a esa semana a decir, bueno, pues voy a ello, ¿no? Por ejemplo, a veces ocurren temas como, bueno, hay un documento que se llama de instrucciones previas, ¿no? Que es cómo puedo decir qué ocurra con mi cuerpo cuando fallezco, si puedo o no donar mis órganos en el momento en el que fallezca, lo que ahora está tan de moda, ¿no? Bueno, pero que hoy mismo se aprueba en el Congreso, ¿no? De la ley de eutanasia, de cómo poderlo regular y todo esto. Y entonces, por ejemplo, se te plantea la notaría este tipo de documentación y escribes para ello a la semana siguiente. Pero bueno, un poco es enfocarlo en temas que son más bien sencillos, ¿no? Hacías hincapié a lo de antiguamente y lo de asistir a un notario es caro. Sí. Lo habrás escuchado seguro que infinidad de veces de una firmita y a cobrar. Sí. A veces te reflexionas tú, ¿tan poco valor tiene mi trabajo
o lo típico, como solemos decir, el chiste fácil del notario? Una firmita, una lectura y cobrar. No miran ni el esfuerzo ni el trabajo que realmente hay detrás. A veces, no sé si te pasa a ti o en general a tus compañeros que habrás visto, como que ya se matiza esa insistencia constante de que el notario solo firma, que el trabajo lo hacen otros. A ver, realmente yo creo que es un cliché, ¿no? Y yo tengo, bueno, un poco mi definición particular de lo que es un cliché, ¿no? Para mí, en definitiva, es un determinado conocimiento que la sociedad tiene de una determinada persona o de un determinado grupo profesional o social, pero que un poco está transgiversada por la realidad. Y un poco el error es nuestro, ¿no? De no transmitir la importancia que tiene nuestra profesión y lo que realmente hacemos. Las notarías son un equipo, totalmente. Yo siempre digo que desde la persona que atiende la persona en recepción, hasta el oficial, hasta posteriormente al notario, volviendo a la persona que después de la firma se encarga de gestionar toda la documentación, es un equipo en definitiva. Entonces la labor y el recorrido que tiene un documento, una notaría, es muy largo, intervienen muchos profesionales, no solo interviene el notario, ¿no? Una persona que esté en recepción que sepa no coger bien la documentación, sino saber guiar al cliente, porque en ocasiones no saben muy bien a qué es lo que vienen, ¿no? Luego una oficial que sepa concretamente cómo tratar un asunto, cuál es la mejor solución, cómo se le puede ahorrar dinero al cliente, ¿no? Y luego está el notario, que se encarga de revisar toda esa documentación previa a la firma, por la responsabilidad que implica posteriormente, ¿no? Yo personalmente sí que me encargo de redactar alguna documentación, que a lo mejor pueda ser un poco más compleja o requiere algo más de estudio, pero en todo caso lo que sí que hago es repasar pormenorizadamente toda aquella documentación que han preparado previamente las personas que trabajan en la notaría, ¿no? Y posteriormente se firma y después de la firma el trabajo continúa. Hay una persona en el despacho, un profesional que tiene que ser excelente y que se dedica en definitiva de hacer comunicaciones a todos los organismos públicos, registros de la propiedad, catastros, ayuntamientos, es decir, que hay mucho más trabajo de lo que vemos, ¿no? No todo es la firma, es el momento previo de preparación de la documentación, que es recopilar documentación, redactar escrituras, luego la firma y luego no acaba ahí, insisto, o sea, luego hay todas las comunicaciones de los organismos oficiales, las gestorías y los abogados que echan una mano enorme a la hora de presentar documentos, de la liquidación de los impuestos, o sea que realmente es un cliché que tenemos que borrar totalmente, o sea, el notario tiene que estar a muchas cosas y tiene que estar con una responsabilidad enorme a tomarse cada problema de cada persona como si fuese el suyo propio, porque en definitiva hay muchas personas que acuden a notaría una vez en la vida y saben que se están jugando algo importante. Una persona cuando firma una hipoteca sabe que va a estar 20, 25, 30 años pagando unas cuotas de una hipoteca. No es para que nadie se lo tome a la ligera y estoy convencidísimo de que no hay ningún notario ni ninguna notaria que se tome esto a la ligera y se encargan personalmente de asesorar al cliente lo mejor posible. Hablando, como hablas de equipos, como hablabas de un trabajo conjunto, ¿cuál crees que es la condición fundamental, tanto del notario como del equipo que lo rodea? ¿Cuál es la condición fundamental que debe contar una persona para pertenecer a tu gremio o a tu equipo en este caso? Yo creo que como decía al principio, es la vocación, ¿no? Y las ganas de servir a la gente y de trabajar en equipo, porque es fundamental. Si una pata de la mesa la tenemos coja, va mal, ¿no? La cosa. Lo que ocurre es que sí que hay en ocasiones veces que pensamos que el notario es el que no hace nada y todos los trabajadores son los que hacen algo. Como yo he dicho, efectivamente es un equipo y tiene que haber vocación y sentirse parte de ese equipo a la hora de trabajar, ¿no? Yo a la hora de contratar al personal y demás hice entrevistas, estuve haciendo en Galdar y una de las cosas que más valoraba en la gente era que realmente tuviesen ilusión, ¿no? En mi caso era coger una plaza de notaría que ya llevaba un tiempo sin ocupar, entonces era apostar por un proyecto nuevo, entonces realmente necesitaba a alguien que cuando yo entrase por la notaría viese a una persona que estaba comprometida con ese proyecto, ¿no? que tenía ganas de ayudar a la gente y de que el despacho funcionase bien. Cuando, bien lo has dicho, es que te has sentado, tú has sido consciente de que intentabas ver reflejado en esas personas que fueron a trabajar contigo la misma vocación, la misma gana con la que tú tienes. Pues te digo, yo conozco a una persona que trabaja contigo y es verdad, y lo hablaba, dice, pero es el que nosotros cerramos la notaría y él sigue estudiando. Él sigue, es esa motivación lo que dices tú, aunque lleves años en esto, el equipo que te rodea, hay gente que lleva años,
ver reflejado en ti alguien con sangre nueva, también los motiva a ellos, porque a veces, por mucho que gente tenga vocación o tenga experiencia, a veces viene tan saturado del trabajo que ya hacía, que dices tú, ¿cómo lo motivo? ¿Cómo lo animo yo a creer en mí o que forme parte de mi equipo? Me sorprende cómo tú lo planteas o cómo tú se lo haces ver a tu equipo, porque sé que delegas mucho también en ellos y confías plenamente en ellos. Mirando metas al corto largo plazo, ¿cómo ves la notaría o cómo ves la gente que puede llegar a formar una notaría en 5 o 10 años, por lo que hablamos antes? ¿La poca vocación o el poco sacrificio a la hora de opositar? ¿Cómo lo ves tú dentro de 10 años? ¿Consideras que van a seguir o consideras que los pocos que haya se van a saturar y van a acabar yo creo que realmente las plazas sí que se van a acabar cubriendo, ¿no? Y también desde los organismos corporativos, tanto del Colegio Notarial de Canarias, que yo creo que hace una labor fundamental en muchísimos ámbitos, como también de lo que es el Consejo General del Notariado y a nivel nacional, cada vez también tienen más presencia en las redes sociales, ¿no? Redes que conocemos todos como Facebook, como Instagram, como LinkedIn, que es algo más profesional, ¿no? Para intentar un poco acercar el notariado a la gente y que realmente haya más personas, más jóvenes, que estén dispuestas a sacrificar parte de sus años de juventud para obtener una profesión que es maravillosa. Evidentemente, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que eliminar ese cliché del que estábamos hablando hasta ahora. Y para mí hay algo que es fundamental, ¿no? En algunas ocasiones te planteas, bueno, ¿cómo va a querer gente opositar si no entiende bien lo que es mi profesión, ¿no? Y yo creo que para explicar bien lo que es nuestra profesión teníamos que plantearnos la pregunta de, bueno, ¿y yo cómo le explicaría a un niño de 6 años en qué consiste mi profesión? Porque claro, hay profesiones muy complejas, muy vocacionales, como pueda ser un médico, como pueda ser un policía, ¿no? Que son igual o más importantes que la nuestra, pero que realmente tienen algún tipo de concepto que es más fácil de transmitir a un niño, ¿no? Curar a la gente, perseguir ladrones, ¿no? Pero bueno, lo que es la notaría está muy relacionada con términos jurídicos muy complejos. Entonces yo creo que lo que tenemos que lograr es explicarle a un niño de 6 años en qué consiste la notaría. En que el notario a lo que se dedica como profesional jurídico es a poner remedio a problemas o asuntos económicos y jurídicos que se le plantean a todas las personas a lo largo de su vida, ¿no? Que les ayudan a tomar la mejor decisión en asuntos muy complejos y que en ocasiones les quitan el sueño. Si conseguimos explicarle a un niño de 6 años en qué consiste nuestra profesión y logramos que ese niño de 6 años quiera ser notario, evidentemente habrán jóvenes que querrán ser notarios. Eso es un reto que tiene grande. Te lo digo yo desde la experiencia mía siendo formador en centros educativos. Claro. Es un reto abismal, porque hacerle entender hoy en día a la generación venidera algo al margen de influencers, de YouTube, es complicadísimo. Hacerles entender otra cosa, pero es un reto fuerte, y te lo digo yo, porque yo los machaco mucho, digo, y son profesiones, la notaría no tanto, pero por ejemplo, bien lo decías tú, si la generación nuestra no hubiera estudiado medicina, no hubiera estudiado magisterio, no hubiera estudiado enfermería, no hubiera estudiado derecho, no hubiera estudiado para policía, ¿qué hubiera pasado en la situación que nos encontramos actualmente? Exacto. Es una situación que, si a la generación venidera no los hace reflexionar, mal estamos. Exacto. Es un reto por tu parte. Vamos, y además te animo, yo como te digo, dando clases en los coles como doy, que sales con la satisfacción de expresarles las cosas y se quedan con algo, yo te animo a que seas capaz o crear un proyecto, crear algo dinámico, algo que a ellos los llene y llevarlo a los centros educativos. Bueno, pero yo estoy encantado y estoy abierto a esas colaboraciones, pero plenamente, ¿no? Pero te digo, porque sería, te lo digo desde mi punto de vista, tanto porque por lo general cuando vas a los coles, bien lo has dicho tú, a los pequeñitos, no, médicos, bomberos, policías, claro. Nadie sale de los gremios más genéricos, porque a veces te sale alguno extraño con algún astronauta o alguna cosa, claro, pero nadie elige otro tipo de carrera. Sí, pero aún así, fíjate, Vidal, el trabajo de un astronauta, lo difícil que tiene que ser. Pero hay niños que quieren ser astronautas, ¿no? Y yo creo que hoy en día, no quiero meterme en tecnicismos y ser aburrido, ¿no? Pero realmente hay cosas que en nuestro país funcionan muy bien, y lo digo con la boca bien grande,
gracias al trabajo de notarios y registradores. Y creo que a veces se le da muy poco valor. Lo consideran como profesiones que se basan en clichés, lo que estamos diciendo continuamente, y que realmente el hecho de que hoy en día en España tengas cierta facilidad para pedir una hipoteca y que eso implique unos intereses más bajos que si pides un préstamo personal, es gracias a que hay unos notarios, unas notarias y unos registradores que forman un equipo fantástico, que da una seguridad jurídica enorme y que hace que el sistema funcione muy bien. Y no es que se están aprovechando absolutamente de nada, es que están dando seguridad a las personas. Entonces, es fundamental que haya gente que se quiera dedicar a ello, porque no es una labor baladí lo que hacen, realmente es algo muy importante. Ahora, sobre todo, yo destaco, y me encanta decirlo, por el asesoramiento que hoy en día los notarios prestan a nivel de cuando alguien pide una hipoteca, ¿no? Todos hemos pedido una hipoteca, nos planteamos pedir una hipoteca en algún momento de nuestra vida, ¿no? Una hipoteca implica tipos de interés, intereses ordinarios, intereses de demora, cuotas, nos parece un mundo, ¿no? Hoy en día, desde el momento en el que se le facilita la documentación a un cliente y el banco le ha hecho una oferta de una hipoteca, tienen que pasar como mínimo 10 días desde que el notario recibe, desde el notario que el cliente ha elegido recibe esa documentación, hasta que se pueda firmar la hipoteca. Dos razones. Una, que una persona no pueda pedir una hipoteca al banco y a los 3 días estar firmando, sin que le haya dado tiempo a reflexionar lo suficiente sobre una decisión tan importante, sino que tengan que pasar 10 días para que se lo piense bien. Y luego en esos 10 días tienen que acudir solo los clientes, sin las entidades prestamistas, tengan que acudir al notario que el cliente libremente elija para que le explique en qué consiste su crédito, en qué consiste su préstamo, en qué consiste su hipoteca, y se pasa el tiempo que es necesario explicándole en qué consiste cada una de las pautas, cada uno de los pasos que tiene que dar, en qué consiste aquello que va a contratar. Y eso se hace con carácter gratuito, el notario lo hace con carácter gratuito. Y una vez se ha otorgado ese asesoramiento personalizado, sin la presencia de la entidad prestamista, haciendo las preguntas que se le quieran al notario, una vez pasados esos 10 días y ese asesoramiento, ya se puede firmar la hipoteca. Entonces, claro, es realmente que los notarios, que yo conozco todos, que son magníficos profesionales, la formación que tienen, tener un notario a su disposición, media hora, 45 minutos, una hora, para que le explique cómo funciona una hipoteca que va a contratar, es algo maravilloso, yo creo, ¿no? Y que creo que se tiene que trasladar a la gente para que le dé el valor al notario, no tengan miedo a acudir y al mismo tiempo incentivar a la gente a que oposite, porque, y además ahora estamos en un momento maravilloso para opositar. Ahora mismo el mercado laboral está complicado y además estamos en una situación de pandemia desastrosa y muy desagradable, la verdad, pero que tenemos que intentar sacar cosas buenas, ¿no? Y bueno, qué mejor que ya que si no salimos de casa, pues lo empleemos formándonos y ojalá sean gente que oposite, claro. Y has hecho y me sorprende el pequeño matiz porque estamos acostumbrados todos los que van al banco, y lo que dices tú, a veces con la impaciencia, con que lo quiero ya, quiero ya, prefieren más perder mucho dinero sí. que retrasar la firma de un contrato o de una hipoteca, porque es lo que siempre se dice, la letra pequeña te la va a explicar bien un profesional, bien lo has dicho tú como notario, que va a mirar detalles, cláusulas que después no vale, porque actualmente está pasando con las tarjetas, con créditos, con hipotecas, de que hay unos intereses que te están cobrando, que al final la ley ha dicho, ha sido abusivo, pero también ha sido por eso, porque mucha gente con la necesidad de que lo quiero ya, la casa, el piso me lo mantienen tanto tiempo, necesito la hipoteca ya, se han metido en un embolado, en un pozo sin fondo, de que tú dices, vale, están 20, 25 años, pero hay que ser consciente, estás 20, 25 años pagando un dinero que quizás puede ser, aunque sean 1.000, 2.000 euros menos, pero que son 1.000 euros mucho más en ocasiones, que es tuyo. Porque también hay que tener algo claro, hay muchos padres que han firmado hipotecas que la van a seguir pagando sus hijos. Sí. Y todo por no asesorarse a tiempo o no esperar una semana más en firmar unas condiciones, claro, o firmar un acuerdo. Eso, gracias a Dios, hoy, bueno, eso es una ley, la ley de contrato de crédito inmobiliario, que está desde 2019, entró en vigor en 2019, y que efectivamente evita eso, ¿no? Que no nos podamos dejar llevar por el entusiasmo, por la ilusión del momento y contratar con un banco una hipoteca ipso facto prácticamente, sino que tenga que pasar un tiempo para que se lo piense y al mismo tiempo para que le asesore, porque
Como comentabas a veces, con esto de los intereses y demás, yo a veces soy un poco ahí reacio. En muchas ocasiones lo que habían era una falta de transparencia o de que no se les había explicado lo suficientemente bien, ¿no? Entonces lo que se ha intentado evitar, y yo creo que, porque muchas veces dicen, ay, este labor es gratuito y no cobras por este asesoramiento, no, y por supuesto que no, es una protección del consumidor. Los notarios son profesionales del derecho, pero son servidores públicos, se deben a la gente. El momento en el que los notarios dejen de servir a la gente, desaparecerán. Entonces, ellos tienen que prestar el asesoramiento el tiempo que sea necesario y lo que las personas necesiten para que puedan entender todas esas operaciones que tanta trascendencia tienen en su vida. Y no solo son hipotecas, son muchas más cosas, ¿no? El cómo poder hacer bien una donación, cómo poder aceptar correctamente una herencia, cuando, por ejemplo, hayan deudas de la persona que ha fallecido, o cómo poder hacer la documentación para poder obtener un ahorro fiscal posteriormente. Y todo esto, en definitiva, muchas veces guiados por los abogados, que hacen una labor tremenda, como he dicho, pero que en definitiva las notarías están para atender a esto, ¿no? Y para dar solución a estas necesidades de las personas. Antes de entrar en materia, porque hay algunas preguntas de que me han hecho llegar, van por ahí, por testamentos, herencias, préstamos y un montón de cosas. Sí. Antes de entrar en materia, las preguntas que me han hecho llegar, los tres aspectos, y te iba a decir uno y uno, pero no, me voy a arriesgar contigo que tú sé que te vas a mojar. Los tres aspectos más positivos y los tres más negativos de tu profesión en lo que llevas ejerciendo o lo que ibas observando mientras te preparabas. A ver, yo también tengo que decir un poco, ¿no? que bueno, mi experiencia laboral es corta, o sea, efectivamente yo llevo trabajando en Galdar desde mitad de noviembre aproximadamente, entonces yo creo que los aspectos positivos son fáciles, ¿no? de decir realmente, pues bueno, un poco la cercanía con las personas, ¿no? Muchas veces te das cuenta de que una cosa muy bonita que tiene esta profesión es que, tal y como se empezó la entrevista, yo te hablaba de una palabra como respeto, ¿no? Y yo creo que la gente tiene respeto por lo que es la figura del notario, por sus conocimientos y por la ayuda que le puede prestar. Entonces hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, es como personas que no te conocen depositan tanta confianza en ti o que te cuentan aspectos de sus vidas que pueden ser tan comprometidos que no le han contado a nadie o que solo han contado en su círculo más cercano, ¿no? Por eso la notaría, una labor fundamental es la confidencialidad total de lo que se dice la notaría, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me parece algo precioso, ¿no? Que ya den por supuesto que eres una persona que les vas a ayudar, que vas a ser imparcial, que vas a ser totalmente confidencial y que depositan en ti secretos o anécdotas o vivencias, que cosas que les preocupan. Para mí esto es lo más bonito, ¿vale? Lo más desagradable, desagradable no sé si es la palabra, ¿no? Pero sí recalcar que los notarios tenemos limitaciones y muchas veces mis facultades acaban cuando empiezan las de un juez, yo siempre lo digo, ¿no? Lo que es desagradable es ver cómo hay veces que le tienes que decir a un cliente, lo siento, no puedo hacer esto que me estás pidiendo, por mucho que tú internamente pienses que lo hace con buena fe, que lo hace con bondad y que lo hace por ayudarse, no a sí mismo, sino a los suyos, ¿no? Pero que le digas, mira, aquí no puedo entrar, aquí esto ya es materia de un juez, es un juez quien tiene que dirimir porque aquí se acaban mis facultades. Entonces, no es tanto el aspecto negativo, porque es obvio, esa es la labor de los jueces y por eso han estudiado lo que han estudiado, pero creo que es a lo mejor la faceta que te genera una mayor tensión o algo más desagradable, ¿no? Y luego, en definitiva, que a los notarios no les regalan nada, que los notarios aprueban una oposición y tienen que comenzar su andadura un poco, entre comillas, y lo pongo muy entre comillas, empresarial, porque la labor fundamental es el servicio público, pero tienen que alquilar un local, tienen que montar todos los muebles, tienen que montar ordenadores, tienen que contratar personal y nadie les paga nada. Es decir, son funcionarios públicos en cuanto al servicio a las personas y en cuanto a la fijación, yo siempre lo digo, de los precios. Los notarios no ponen los precios que quieren, son unos aranceles que vienen fijados estatalmente. En eso son públicos, pero en lo demás no. Es decir, todos los costes que tienen que asumir para montar toda esa plataforma los asumen ellos personalmente. ¿Es negativo o no es negativo? No te sabría decir, pero desde luego implica un riesgo, ¿no? En mi caso, yo tengo 25 años y de momento hacer un desembolso así, por supuesto, y más en un momento de pandemia, te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Pero bueno, en definitiva piensas que por fortuna tienes una labor que vas a poder ayudar a la gente y que vas a poder mantenerlo. Pero eso sí que a lo mejor serían los dos flecos más
más peyorativos a lo mejor. Me estabas hablando de... Es una inversión, bien lo has dicho, porque es que la gente lo ve y dice, no, es que se lo dan montado, o lo que bien dices tú, no. La inversión suele ser, porque en tu caso, ya no solo la inversión de un local para montar tu notaría, te trasladas de un sitio a una isla que no conoces. Tienes que pagar tu alquiler también personal para vivir. Tienes tus gastos, tienes... Bien lo has explicado, lo has expresado. Es que la gente se cree que es llegar y tenerlo todo hecho. No. Y a ti te costó lo tuyo, como bien dices, encontrar un local que se adapte a las necesidades que tú tienes, por lo que tu profesión conlleva. Y a veces, ahora que lo explicas, y nuestros telespectadores que están viendo, que les haga reflexionar de que, jolín, no es tan fácil, no es firmar y cobrar, es mucho más. Ya con lo que has expresado, ya nos quitamos el cliché, no es firmar y cobrar, es mucho más. Y además luego también, como decías, la formación es continua. Yo creo que pasa lo mismo como en cualquier profesión, ¿no? Pero sobre todo las profesiones que implican una alta formación. Por ejemplo, un cirujano puede ser maravilloso en el año 2021, pero si comienzan a salir nuevos avances técnicos y tecnológicos que afectan directamente a su profesión, o que hay nuevos descubrimientos científicos y no está al día de todos y cada uno de ellos, llegará, y tal y como corren los tiempos, dentro de 2, 3, 4, 5 años y habrá quedado desfasado. Pues en las notarías ocurre lo mismo, continuamente hay sentencias, hay resoluciones, hay pronunciamientos, hay nuevas ideas que se tienen que estudiar, que se tienen que aprender y que se tienen que aplicar. Entonces la formación es siempre continua. Muchas veces dices, ¿y qué hace el notario? Bueno, yo todos los días dedico mi tiempo a estudiar, porque claro, no sabes... A veces estudias cosas que se te plantean y que dices, ¿cómo enfoco esto? ¿Cómo resuelvo este problema? Y en ocasiones eres tú el que de mutuo propio tienes que decir, oye, este tema me interesa, voy a estudiarlo. A mí, por ejemplo, el tema del impacto que las nuevas tecnologías puedan tener en el mundo notarial me importa mucho, ¿no? Porque considero que la tecnología lo va a invadir todo y que va a haber una diferencia fundamental entre los que estén al día con estos temas y los que no. Entonces, me gusta mucho estudiar también ese ámbito, ¿no? Entonces, es eso, es montar lo que es toda la infraestructura, ¿no? Como decías, el tema del local es algo complicado, unas medidas de seguridad y unas dimensiones que también son concretas, y luego, por otro lado, una formación continua y la responsabilidad. A mí me gusta con mis empleados, por ejemplo, intentar transmitirles todo aquello nuevo que yo voy aprendiendo y que creo que van a tener una aplicación práctica en su día a día, pues intentar transmitirlo, ¿no? Y esa también es la labor del notario, mantener a la gente motivada y al día para poder ofrecer a la gente soluciones que sean adecuadas a su problema y que se puedan llevar a la práctica. Con lo que has vivido, con lo poco tiempo que has vivido, hablas de que entran clientes con esas anécdotas. Sí. No quiero que me nombres personas, pero una anécdota la más irrisoria que digas tú, nada más sentarte en el despacho, que te entre alguien y te cuente una anécdota que tú te quedes mirando para el cielo o para el techo diciendo, ¿esto es real o hay cámara oculta? O... No, desde luego, por supuesto que no puedo decir nombres, por supuesto, pero ya no llevo tanto tiempo ejerciendo, pero desde luego aquí en Gran Canaria lo más peculiar, ir a levantar actas de presencia, en la que se toman fotografías de lo que el cliente necesita y en la que el notario simplemente plasma en el documento lo que ve y no hace juicios de valor ni nada, solo lo que ve e incorpora las fotografías. Y aquí en Gran Canaria, Vidal, yo te aseguro que he ido a sitios en los que los guanches no han llegado, te lo puedo asegurar. Bueno, que ir en coche de algún ciudadano en una zona remota de Gran Canaria, bueno, remota para mí, pero remota, ¿no? Acabar en un barranco y ir a levantar actas sobre qué decir, pero madre mía, si nos perdemos aquí no nos encuentra nadie. Yo sí que ha sido lo más peculiar, que se averíe el coche a mitad camino y que tenga que bajar el cliente, arrancar con unas pinzas el motor del coche, eso, y además, en definitiva, te saca una sonrisa, ¿no? Porque dices, bueno, se creen que los notarios siempre van con traje y corbata y no, por supuesto, también se ponen las botas y bajan al barro cuando hace falta, porque el tema de las actas, por ejemplo, es muy curioso. En ocasiones, las actas notariales son el único medio que tienen las personas para poner en juicio una determinada situación, ¿no? Y tienes que atender a esa persona, porque es que le estás negando sino una prueba en juicio, y eso te hace que tenga... Bueno, me ha tocado subirme a tejados
por encima de placas solares y, por supuesto, tener que quitar la chaqueta y todo para poder subir. Entonces, lo más peculiar yo creo que sí, las actas y lo que te ocurre con la gente. Lo ves, se ensucian las manos, ¿ves? Por supuesto. Que hay barro en las manos. Sí, sí. Vamos a entrar en materia, lo que me han ido dejando por ahí gente que sabía que venía. Una de las primeras que me hicieron fue, ¿se pueden hacer capitulaciones con efecto retroactivo? Explícame lo que es capitulaciones para quien no lo termine de, más o menos quien no lo entienda. Bueno, realmente cuando dos personas contraen matrimonio, se les aplica a ese matrimonio un régimen económico matrimonial, que se llama, ¿no? Que en definitiva son las reglas que rigen los aspectos económicos de su matrimonio, los bienes que se adquieren de quién son, si son de los dos, si son de uno, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando una persona contrae matrimonio y no dice nada, se le aplica un régimen económico matrimonial por defecto. En el caso de Canarias, si se contrae matrimonio y no se hace nada más, se le aplica las reglas de gananciales, que en definitiva lo que quiere decir es que lo que tiene cada uno antes del matrimonio es de cada uno, pero que lo que se adquiere durante el matrimonio, salvo que venga de herencias o de donaciones, es común, ¿vale? Entonces, las capitulaciones matrimoniales es una escritura pública que se hace ante notario en el que se pacta otro régimen económico, entre otros muchos aspectos. Se pueden reconocer hijos que uno creía que no tenía pero que sí que tiene, o que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas, principalmente, pactar un régimen económico matrimonial. Aquí lo que ocurre es que hay gente que no quiere casarse bajo el régimen de gananciales, sino que quieren casarse bajo el régimen de separación de bienes, que implica que lo que van adquiriendo durante el matrimonio no tiene carácter común, sino que es privativo de cada uno de los cónyuges, ¿no? Entonces, realmente se pueden otorgar capitulaciones matrimoniales antes de casarse. Eso sí que se puede, ¿vale? Si una pareja prevé que va a casarse, puede ir a notaría, otorgar capitulaciones matrimoniales y pactar una separación de bienes, únicamente con un requisito, que tienen que casarse dentro del plazo de 1 año a contar desde el momento en el que han firmado esas capitulaciones matrimoniales, porque si no pierden efecto. Entonces, en ese caso, si lo contraen dentro de ese año, en el momento en el que contraen matrimonio, ya se les aplica la separación de bienes. Si me caso y no he pactado la separación de bienes, se me aplica gananciales desde el momento en el que me han casado, ¿vale? Si 1 semana más tarde, 2 semanas o 3 años más tarde pacto capitulaciones matrimoniales y para la separación de bienes, se me aplicará a contar desde ese momento, pero no con carácter retroactivo. No se puede. Se puede otorgar antes, con ese margen del año, y también después, pero no con efecto retroactivo. Ya sabes, no con efecto retroactivo, hagan las cosas bien. Eso es. Antes de casarse, cualquier cosa, pasen por el notario y lo tramitan. ¿Qué es lo más básico? Porque bien sabemos que ustedes a testamentos están así. Sí. ¿Qué es lo más básico o qué es lo que se necesita para hacer un testamento? Lo más básico, lo primordial. Realmente es bastante curioso porque la gente piensa que cuando tiene que hacer un testamento tiene que traer títulos de propiedad de lo que quiere dejar a sus hijos, de lo que quiere dejar a su cónyuge y demás, y la respuesta es que no. Realmente para hacer un testamento tienen que venir con el DNI y se acabó, no tienen que venir con nada más, ¿vale? Realmente el testamento es un documento que hace una persona en vida, determinando a quién se van a ir sus bienes y sus derechos después de su muerte. Por tanto, 2 cosas fundamentales. Podemos otorgar tantos testamentos como queramos. El que va a valer va a ser el último, siempre, ¿vale? Y, por otro lado, que nosotros en testamento ponemos un contenido, pero solo va a tener efectos en el momento en el que vamos a fallecer, ¿vale? En el que fallecemos, mejor dicho. Entonces, realmente tienen que venir con el DNI y decir cómo quieren distribuir sus bienes. ¿Qué ocurre? Es posible que distribuyan un bien que tienen el día que hacen el testamento y el momento en el que fallecen ya no lo tienen. Por tanto, no es importante traer los títulos de propiedad. En ocasiones hay personas, sobre todo personas mayores, que quieren que conste cuál es la finca, cuántas acciones de riego tienen, cuál es la serventía correspondiente, y si quieren que lo hagamos constar, lo hacemos constar. Pero en principio tienen que venir con el DNI y decir cómo quieren distribuirlo. Incluso podrían llegar a dejar algo que no tienen, y si el día en el que fallecen lo tienen, pues lo darán, y si no, pues no, pero solo con el DNI. Vale. Hablando de tener un testamento, ya está bien redactado, pero si no hay testamento, exacto, ¿a quién le corresponde esa herencia? Si no hay un testamento... El tema, yo siempre digo que el tema de los testamentos es muy importante, ¿no? Porque lo que nos ayuda es a que en el momento en el que fallece la persona, ya sabemos cómo esa persona ha distribuido lo que son sus bienes en el momento de fallecer, sus bienes y sus derechos. Entonces también determina quiénes son sus correspondientes herederos.
Otorgar un testamento, para que la gente lo sepa, es un precio público, yo creo que oscila entre 38 y 40 euros, dependiendo de los folios, pero el tema fundamental es que si no ha otorgado testamento, hemos de determinar igualmente quiénes son esos herederos. Consecuentemente, tenemos que acudir a notaría para hacer un procedimiento que se llama el acta de declaración de herederos, que conlleva más tiempo y es más costosa. Y cuando digo más costosa es que se multiplica por varios números, ¿vale? Pero es imprescindible para que luego se pueda hacer la aceptación y la adjudicación de herencia. En esta acta de declaración de herederos hay una persona que el notario considera con interés legítimo, a lo mejor un hijo de la persona que ha fallecido, y el notario acaba determinando quiénes son esos herederos de acuerdo a las reglas legales. Por tanto, si fallece una persona, los que en primer lugar tendrían que heredar son sus parientes en línea recta descendiente, que se llama lo que serían sus hijos, ¿vale? O sus nietos. En el caso de que no tuviese descendientes, pasaría a sus ascendientes, a sus padres por partes iguales, si solo tiene padre o madre, todo a ellos, si no los tiene, al resto de ascendientes. Si no tenemos ascendientes, iríamos concretamente al cónyuge, ¿vale? Que se quedaría con el todo. Si tampoco tiene cónyuge, iríamos a los hermanos de la persona que ha fallecido. Si tampoco tiene hermanos, a los sobrinos, que son hijos de los hermanos. Y si no, continuaríamos entre parientes colaterales, que se llama, hasta cuarto grado. Y ya si no están estos, entonces llamaría a la puerta, en este caso la Comunidad de Canarias, que tomaría partido, me imagino. Bueno, me imagino, ¿no? Es así. Y si no la tomase, pues ya tendríamos al Estado. Pero esa es la línea. Todo eso también, hasta llegar al cónyuge, también el cónyuge tiene ahí unos derechos también, si hay descendientes o si hay ascendientes. Pero vamos, ese es el orden principalmente. ¿Qué es una legítima? Esa palabra que escuchamos en muchos sitios, que dice, me dejó la legítima. ¿Qué es una legítima? Tengo que decir que la legítima realmente es un término que es muy utilizado, que se explica mucho en las notarías, que aparentemente yo ahora voy a explicar de una forma clara, pero que los notarios discuten. ¿Qué es la legítima? ¿No? No en cuanto al concepto, sino a qué se extiende la legítima, ¿vale? Realmente lo que es una herencia se divide en tres partes, ¿no? La legítima estricta, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición, ¿no? La legítima estricta, que es a esto que nos referimos ahora principalmente, es un tercio de la herencia, que es la parte que la ley hace que se tenga que quedar concretamente los hijos, en este caso, ¿vale? Que sería el tercio de legítima estricta. Luego el tercio de mejora lo tenemos que dejar en favor de descendientes, y el tercio de libre disposición lo podemos dejar a quien queramos. Si no hay descendientes, las reglas cambian, ¿no? Pero la legítima es esa parte de la que una persona, aunque quiera, no puede disponer libremente, sino que la tiene que dejar necesariamente a sus herederos forzosos. Eso es la legítima. La legítima es la parte del patrimonio de una persona que no puede disponer libremente en testamento porque necesariamente tiene que ir a unas personas determinadas en la ley. Si una persona tiene hijos, hay una porción de la herencia que necesariamente tiene que ir a los hijos, salvo que los desheredase, ¿vale? Pero si no los desheredase, necesariamente tiene que ir, por tanto, no puede distribuirla libremente. Eso es la legítima. Ahora vamos a preguntas extrañas y es verdad, testamentos esos raros que... Vas a poner a examen, ¿no? Que te iba a decir yo, digo, que en España no pasa tanto, pero en otros países te sorprende, le dejó todo a su perro de compañía. Sí, o... bueno. Aquí en España ha pasado cosas así, o que tú hayas escuchado, o cosas así tan estrafalarias. Y también te voy a hacer ahora la siguiente con algo que decías tú de antes de... No puedo ayudarle eso de un juez. Ahora te daré si en algunos testamentos se piden estas cosas. Sí. Bueno, la verdad es que el tema de los animales es recurrente y se plantea más veces de las que nos pensamos, ¿vale? Yo soy un gran amante de los animales, pero también es cierto que hay veces que la gente... Pero bueno, yo totalmente, ¿no? En España funciona un poco diferente, ¿vale? En España, para tener capacidad para suceder, se dice que no tienes que ser incapaz para suceder. Y en este caso se requiere, bueno, pues que tengas tu correspondiente capacidad. Dice que no pueden ser herederos los que son criaturas abortivas, que dice que es un término un poco feo, pero que bueno, que en definitiva cualquier persona podría heredar, ¿vale? No podrían heredar algunas asociaciones o algunas personas jurídicas que la ley no deje, pero los animales tampoco, ¿vale? Los animales hoy en día no se les reconoce personalidad como tal. Entonces, no pueden heredar como entes, ¿vale? Lo que ocurre que no nos podemos designar como herederos, pero por ejemplo, en ocasiones sí que se ha planteado el hecho de hacer un legado condicional, que se llama. Bueno, pues yo le voy a dejar este determinado bien a tal persona bajo la condición de que me cuide al gato durante el tiempo que viva el gato, ¿no? O que lo tenga bien atendido.
esto es un legado condicional. El problema que se plantea en estos legados es cómo se va a comprobar que esa condición luego se cumple, ¿no? Eso yo estaba pensando lo mismo yo. Vale, claro, tú lo escribes, pero... Es complejo. Vamos, un testamento es bastante sufrido. Yo puedo poner muchas cosas en un testamento, otra cosa son las cosas que luego se puedan llevar a efecto, ¿no? Pero el tema de los animales yo un poco lo relacionaría un poco más con eso, con los legados, ¿no? Dejar a alguien una determinada parte de la herencia para que atienda a ese determinado animal. Pero desde luego como herederos, no, desde luego. Haciéndolo así breve, ¿cuál es la diferencia entre un legado y una herencia? Haciéndolo así más... Sí, esta es una pregunta bastante frecuente, ¿no? Y también está bastante discutido, o sea, quiero decir, pero lo que es un legado realmente se entiende como una atribución de un bien concreto. Es decir, yo te dejo este determinado bien y por otra parte instituyo heredero, ¿vale? Entonces, el heredero es la persona que ocupa el lugar de la persona que ha fallecido, en lo bueno y en lo malo, en lo que recibe como bienes y derechos y en las obligaciones y en las deudas. En cambio, el legatario, que es el que recibe el legado, recibe ese bien concreto y no recibe nada más, no se tiene que hacer cargo de esas deudas, ¿no? Entonces, el legado sirve pues, para atribuir una cosa concreta y al mismo tiempo el legatario no tiene que hacer frente a las deudas, en principio, salvo que el testador lo haya dicho, o que hay algún listillo que como sepa esto diga, pues yo lo dejo todo en legado y no instituyo ningún heredero. No, en este caso, si lo dejamos todo por legado, realmente las deudas las van a tener que satisfacer los legatarios, ¿no? Pero la diferencia fundamental es esa, que el heredero ocupa la posición jurídica de la persona que ha fallecido, en las deudas, pero también en los bienes y los derechos. En cambio, el legatario, que es el que recibe el legado, recibe normalmente hay muchos tipos de legados, pero recibe una cosa concreta y no participa de las deudas. Para ir terminando, porque ya estamos en el tiempo, ¿qué es lo más estrafalario que te han pedido en un testamento? Yo, sinceramente, de momento nada. O sea, quiero decir, no han habido ahí cosas muy raras, ¿no? Pero lo que yo sí que digo es que es muy importante conocer la casuística personal de cada uno. Cosas raras no, pero sí que es cierto que no es lo mismo que te vengan dos esposos que realmente tienen 75, 80 años, que te venga una pareja joven que no tiene hijos, que te deja una pareja joven que tiene hijos, que te vengan personas que puedan estar divorciadas, por ejemplo. Cambia mucho lo que es la casuística y las posibilidades que les puedes ofrecer, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando le haces un testamento a una persona que es joven, se preocupa mucho más por qué va a pasar con mi hijo si yo fallezco, quién se va a encargar de mi hijo, ¿no? Y en el testamento, pues por ejemplo, siempre hay que tener en cuenta que tenemos dos progenitores, si falta uno, siempre queda el otro, ¿no? Pero en testamento podemos poner, bueno, si yo fallezco y fallece también el otro progenitor, de manera que ya no hay nadie que se encargue de la patria potestad de ese niño. Si ese niño continúa siendo menor, yo quiero que se encargue tal persona, por ejemplo, y designamos ahí un tutor testamentario, que se llama. Entonces, también en ocasiones para personas divorciadas, a veces se comete un poco el error, ¿no? Es decir, oye, no, pues yo como realmente si fallezco todos mis bienes se van a ir a mi hijo, yo no hace falta que haga testamento. Oiga, pues no, porque a lo mejor usted fallece, sus bienes se van a su hijo y a lo mejor su hijo fallece antes que su excónyuge, ¿no? Su exmujer o su exmarido. Y si su hijo no ha otorgado testamento, se va a ir todo a su madre, ¿no? Entonces a lo mejor no tienes ningún problema en que se vaya a tu expareja, ¿no? O a lo mejor sí. Entonces hay mecanismos como por ejemplo la sustitución pupilar, que se llama, para intentar evitar esas situaciones. Entonces, no tanto cosas raras, pero que sí, la casuística es muy grande y que hay soluciones prácticamente para todo. En un testamento ya... Pues luego te contaré una cosa compleja en testamento que no me la han planteado a mí, pero que a mi padre como oficial de notaría se la han planteado y me parece curiosa. Ahora me lo explica porque te voy a decir, ¿hay posibilidad de poner un testamento condiciones imposibles, ilícitas o inmorales? Las puedes poner, pero cuando se abre el testamento se consideran como no puestas. ¿Vale? Esa es la máxima, sí, porque a veces, ¿no?, sorprende ciertas cosas que dices tú, claro, ¿estás pidiendo eso? No, se entenderán como no puestas directamente. Es decir, si es imposible, obviamente no se puede hacer. Si es ilícita, implicaría incurrir en una legalidad. Y si es inmoral, pues también se entiende como no puesta, o sea, directamente no se cumple. Y de la anécdota esta que te comentaba, bueno, hay una posibilidad que a mí me parece muy bonita y a gente que no le parece tanto, pero bueno, existe una ley que es la Ley de Reproducción Asistida en España
en la que se prevé una posibilidad, y es que una persona, cuando prevé que por razón de la enfermedad puede fallecer, pero está en sus plenas facultades mentales, pueda prever en su testamento o también en su documento de instrucciones previas o en escritura pública aparte, pueda prever que después de su fallecimiento, en los 12 meses siguientes a su fallecimiento, con su material genético se produzca la inseminación, normalmente lo que vendría siendo su pareja o su cónyuge. De manera que normalmente, para que alguien se considere como hijo nuestro, tiene que estar al menos engendrado antes de nosotros morir, ¿vale? Pero existe la posibilidad de prever en estos instrumentos que he dicho que con posterioridad a nuestro fallecimiento se produzca concretamente esta fecundación, y que el hijo que nazca de ahí se considere hijo de la persona que ya había fallecido sin haberlo engendrado, lo cual tiene unas implicaciones tremendas, porque pasa a ser hijo, lo cual tiene derechos en la herencia de esa persona. O sea, es muy importante, ¿vale? Entonces, en mi caso, mi padre siempre lo cuenta, la primera vez que esto le ocurrió, ¿no? De que un matrimonio, y estaban segurísimos, él sabía que iba a fallecer, tenía una enfermedad que le iba a ocasionar la muerte de forma rápida, y así lo hicieron constar. Entonces es necesario que para que se origine esa filiación sea en los 12 meses siguientes a su fallecimiento, ¿no? Es algo extraño. A gente le parecerá no le parecerá una buena idea. A mí personalmente me parece que es algo bonito. Es algo bonito y es algo que, bien lo dices tú, no va a quedar solo una herencia física de algo material, sino va a quedar un hijo o una hija. Es claro, el hecho de que exista un instrumento firmado notarialmente que te permite esa posibilidad es tremendo. Y que te respalde ante la ley, porque luego nos evitamos problemas. Es tremendo que gracias a acudir a esa notaría, gracias a ese oficial que haya atendido, a ese notario que lo ha firmado, luego vas a poder acceder a esa situación, ¿no? Luego también, por ejemplo, temas de patrimonios protegidos de personas con discapacidad. Esto la gente lo desconoce, pero si se tiene un hijo que tiene una discapacidad, que es psíquica de al menos el 33% o física de al menos el 66%, se pueden constituir patrimonios por parte, por ejemplo, de sus padres o de sus hermanos o de quien quiera, en el que a ese patrimonio se hacen aportaciones de bienes destinadas a cubrir sus necesidades y que están exentas de cualquier tipo de impuesto en cuanto a la hora de las aportaciones. Entonces, claro, hay un instrumento notarial que te permite construir ese patrimonio, que se hagan esas aportaciones, nombrar a una persona que administre ese patrimonio para satisfacer las necesidades de esa persona con discapacidad. Y eso lo permite un instrumento notarial. ¿Se han dado cuenta todo lo que lleva un notario? Yo me acabo de sorprender con esto. Digo, son buenas iniciativas y que te respalden ante la ley. Reiterarte de mi parte y de parte de José, el director, las gracias por aceptar esta invitación. Espero hayas estado cómodo, que la gente se le haya quitado esos clichés y esos miedos de acudir a un notario. Antes de despedirnos, tu cámara, aprovecha si te quieres dirigir tanto a los vecinos de Galda como los que nos ven ya en toda la isla, gracias al esfuerzo que ha hecho el director, y ya nos están viendo en casi toda la isla, en las redes sociales. Así que aprovecha unos minutitos. Bueno, nada, yo por mi parte, como ya he hablado y habéis escuchado con Vidal, lo fundamental, invitar a la gente a que se acerque a los despachos notariales, que todos mis compañeros y compañeras, todos los notarios y notarias, tanto de la isla como del resto de las islas y de España, están para servir a la gente, que están para ayudarles, que no vayan con miedo, que se apoyen en ellos. Y yo, por mi parte, con compromiso que he cogido con Vidal, voy a encargarme de que un niño de 6 años al final acabe sabiendo cuál es la labor de un notario y quiera dedicarse a ello, ¿no? Y que estamos para eso, para ayudarles a todos ustedes. Usted no se preocupe, que yo voy a estar detrás de para que ese proyecto lo lleve a cabo. Vamos, ya lo encantusé ya, y ya estoy llamando a mis contactos de institutos y de centros educativos para que desde que esto me tenga el proyecto empiece a darle charlas a los niños, y quién sabe que incluso en grupitos pequeñitos, cuando esto nos lo permita, una ruta que estamos acostumbrados a las rutas de museos y tal, pero no estamos acostumbrados a rutas de asistir a profesionales para ver cómo trabajan. Sería algo, bajo mi punto de vista, sería algo bonito. Sí, que vean un notario y su equipo en faena, sería algo bonito. La notaría está abierta, ahora con el tema del COVID está muy complicado. Pero cuando esto mejore, no te digo, no es mala idea. Ahora pesado, lo que está pesado, digo, coño, no es mala idea, porque estamos acostumbrados a ir a museos, al del queso, al artesano, ¿verdad? Pero después hay profesiones en las que no a ver si sacan el gusanillo, ¿no? Eso es. Exacto. Muy bien.
Muchísimas gracias, nos veremos por Garda, nos veremos ustedes. pronto seguro. Eso y nuevamente, gracias por aceptar la invitación Muy a bien. este espacio. Vale. Encantado. Gracias Buenas a ti. noches. Y a ustedes, señores, señoras, solo me queda emplazarles al próximo jueves. Muy buenas noches.